Soy Nancy Pirela, trabajo las artes plásticas y las artes de fuego. Ambas técnicas las adoro. Hoy día dedicada más a las artes plásticas, pero sin olvidar la orfebrería. De mi obra les cuento que es un estudio que hice sobre varios artistas contemporáneos, entre ellos Yayoi Kusama, Damian Hirst. Sustraje las mariposas y los círculos para darle un lenguaje más personal a lo cotidiano. Las mariposas representan los hijos. Cuando los hijos vuelan buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades, la luz, la transformación de la vida. Los círculos es la unidad, el universo. Quiero agradecer al Museo de Arte de Valencia, a sus directivos, a sus coordinadores por esta invitación. A este gran evento, concierto de mujeres, gracias y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Lo disfrutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos, lo disfrutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo no quiera. Es más, lo amo. Los artistas por lo general de la disciplina artística que sea, danza, literatura, poesía, escritura, que también entra en la literatura, todo artes plásticas. Dentro de las artes plásticas, toda la gama de las artes plásticas, por lo general desde muy temprano elaboran muchas cosas, pero enseguida se quedan con un estilo o un tema. En mi caso, realmente yo tengo muchísimos intereses y trabajo muchos temas al mismo tiempo. Está en mi temario mi trabajo de diálogo con Leda, sobre Leda y el cisne, Caminos Verdes sobre la migración, etcétera, muchos temas. En los últimos tiempos, en el momento de la pandemia, he estado haciendo dos trabajos simultáneos. Uno que tiene que ver con un tipo de dibujo que estoy haciendo que se llama trama. Es hacer trama y dislocar o deconstruir dibujos dentro de una serie que se llama Iconos.
todos los íconos, tanto artísticos como políticos, como de todo tipo que existen en nuestra cultura occidental y en la cultura oriental, los he estado deconstruyendo a través de ese tipo de dibujos. Pero también he estado haciendo, interviniendo libros, que siempre me ha gustado hacerlo, y en este caso los he estado interviniendo poniéndole mascarillas a personajes de cuentos y de historias y de novelas muy conocidos. Por ejemplo, aquí está este de Romeo y Julieta de Shakespeare. Le he estado poniendo mascarillas a los protagonistas de Romeo y Julieta, la mamá, las amigas, Romeo y Julieta con mascarillas. Los libros por lo general lamentablemente se me destrozan cuando estoy haciendo este tipo de trabajo. Aquí están. También, por ejemplo, ilustré Las cuitas del joven Werther, que no es ilustrarlo, sino intervenirlo. Este es Werther y yo los intervine. Perdón. También están, por ejemplo, este ha sido de los últimos que he hecho, que tiene que ver con la conquista, y esta conquista me traen un coronavirus y una mascarilla. La imaginaria española de los conquistadores, cómo imaginaban a los indígenas. Estos señores, un cuento que se llama El arpa y la sombra, también lo intervine. Las crónicas marcianas, también las he intervenido. Y así, por ejemplo, una que me ha gustado mucho que hice fue Don Quijote. Aquí está Don Quijote cuando se empezó a volver supuestamente loco leyendo los libros de caballería. Aquí está Dulcinea. Hay uno que me gusta mucho, que es este que está aquí, cómo lo ven y dicen que está loco y todos estos personajes. Yo incluso le he puesto nombres diferentes a las intervenciones de ilustraciones que las tomo de un cuento. Aquí está Don Quijote también. Aquí también está con Dulcinea cuando ya lo rescatan y todo esto. Entonces, este trabajo que yo he estado haciendo, lo estoy haciendo precisamente porque es un momento apropiado. Fíjense, yo le intervine y le puse un coronavirus aquí y lo nombré algo así como bajo llave. Bueno, el tiempo es corto porque estos videos deben ser cortos para no aburrir, y espero que les guste esto y que quien esté interesado en ver mi trabajo, bueno, me contacte. Gracias. Oigan este manual de Musa. Porque el alma se vacía como el cántaro en la nube. A veces desliza como sombra la